nipo-estadounidense. Muy bienvenidos a todos. Es maravilloso estar aquí y ver a tantas personas aquí reunidas. Y entiendo de que tenemos casi 200 personas también conectadas en línea de 18 países. Entonces, manténganse sintonizados con nosotros. No puedo expresar suficientemente lo que representa hoy en día para nosotros, lo que representa también para el programa de Descubra a los Nikkeis. Es nuestro vigésimo aniversario, 20 años de programas innovadores que conectan a la diáspora, japonesa en todas partes del mundo. O sea, ha sido de un gran impacto todo este programa. O sea, hemos juntado historias increíbles de los inmigrantes japoneses, de los descendientes que están en todas partes del mundo respecto de la cultura, la comida, historias increíbles a nivel familiar. Y esto realmente... Estamos hablando de una comunidad internacional que realmente lleva adelante toda esta diversidad cultural y que continúa a explorar esta mezcla de identidades globales y identidades. Y también conecta a las personas en las diferentes generaciones. Hay muchas cosas para hablar sobre Descubra a Nikkei, pero hemos acabado de lanzar nuestro nuevo programa con contenido de todos estos años. Es un sitio web que reúne todo este contenido que ha sido creado y usado por los usuarios. Tenemos historias de todo el mundo, tenemos escritores y también tenemos un equipo increíble aquí que hace que todo esto sea posible. Y después lo presentaré una vez que terminen de mis comentarios. Y son los quienes realmente hacen que todo esto sea posible. Entonces, ha sido una plataforma tan poderosa que nos ha permitido hacer todas estas conexiones para poder entender de qué se trata la experiencia Nikkei a nivel local, a nivel internacional. Y este año, como ya dije, estamos hablando del 20º aniversario y tengo la fortuna de tener un equipo maravilloso que ha hecho todo esto posible y que ha revolucionado todo este ambiente, transformando nuestro sitio web y también la experiencia de los usuarios. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido también del apoyo de la Nippon Foundation que ha sido tan generoso para financiar este programa año tras año. Entonces, en nombre de todos nosotros, en nombre de General Gazette, realmente les agradecemos muchísimo a la Nippon Foundation porque por su apoyo tan generoso, pues sin esto no hubiéramos podido hacer todo este trabajo de los últimos 20 años que ha unido a las comunidades en todo el Amazon. Entonces, en este festival que hemos realizado desde hoy temprano, hemos tenido muchísimas actividades, comida, tenemos más todavía. Pero bueno, también tuvimos talleres maravillosos sobre cómo contar historias de familias, por ejemplo, y entonces es una manera maravillosa de conectar estos diferentes aspectos de la cultura. Y también quisiera agradecer a nuestros patronizadores del festival, y esto también incluyen a la Nippon Foundation y también Yakult, USAID, Nick Morinaga, Aquamara, Orion Breweries, Daily Foods, ITO and Bandai Manco, Greens Hawaiian. Muchísimas gracias también a Viraf Jimpo, que es nuestro patrocinador de medios, y a todos aquellos que han hecho esto posible a través de la donación de productos como Yakult, Morinaga, Aquamar, Orion Breweries, Daily Foods,
ITO, North America, Bandai Namco and Kings Hawaiian, y espero no haberme olvidado de nadie. Y entonces, como ustedes saben, hemos hemos cerrado nuestra galería por público por un proyecto de renovación muy importante y para poder eh, renovar nuestra muestra permanente sobre la historia de la inmigración japonesa desde el pasado hasta el presente. Y esto nos ha permitido poder conectarnos con la comunidad nipo-estadounidense y también alrededor del mundo. Entonces, nuestro programa en realidad creo que es nuestro evento más importante desde que cerramos nuestro pabellón. Y es parte de un programa que nos hará posible de que el museo llegue a las comunidades independientes de donde se encuentren, más allá de California, de Estados Unidos, sino también de estos 18 países de donde se están conectando y así poder llegar a todos ustedes. Entonces, por favor, tomen un minuto para poder verificar en esta plataforma, este sitio web, para poder, que es jan.org, para saber exactamente cómo serán todos los programas que tendremos a disposición. Entonces, es muy bueno verlos a ustedes todos aquí presentes, también a quienes nos siguen en línea. Tenemos muchas programaciones también en línea. Entonces ahora es un honor poder presentarla al señor Konishiro, que es nuestra gerente del proyecto de Descubra que esta es la persona que ha ayudado de que todo esto sea posible durante todos estos años y que ha mantenido todo este equipo y de voluntarios de todas partes del mundo que nos ha ayudado a poner todo esto en marcha. Entonces, tenemos muchos miembros de este equipo de Descruba a los Nikkeis. Entonces, si por favor pueden levantar la mano estos voluntarios, a ver dónde están. Tenemos a editores, escritores, ilustradores. Es un equipo maravilloso y todos ustedes que aquí se han colocado como voluntarios, han donado su tiempo para ayudar a que esta plataforma, este sitio web sea posible. Pero nada de esto hubiera sucedido sin Yoko. Entonces, Yoko, es realmente un privilegio invitarte aquí al escenario. Muchísimas gracias, Anne. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido hoy para celebrar nuestro vigésimo aniversario. Y este proyecto que ha continuado por 20 años, soy yo con Mishira, soy la quien lidera este proyecto y el proyecto, claro que este es un proyecto del museo, es un proyecto que se basa en la comunidad a nivel internacional para compartir las historias de los Nikkeis, de personas con ascendencia japonesa que han migrado a diferentes partes del mundo. Entonces, agradecemos muchísimo a la Fundación Nippon Foundation por su apoyo y también a nuestra directora y también para el comité que nos ha apoyado, porque sin ustedes no podríamos estar aquí realizando este panel presencial. Antes de comenzar nuestro panel, claro que ustedes quieren escuchar las historias de quienes nos acompañan, pero entonces quisiera presentar este proyecto que es Descubra no sé qué hice. En marzo del 2005 se libró un encuentro a la diversidad y exploró la identidad local e internacional. Es una página web que está traducida al japonés, español y portugués, y los países que más han accedido a esta plataforma no está de Estados Unidos, pero también de Brasil, Argentina, Perú y Japón. El descubrir todas nuestras historias, de descubrir nuestras comunidades. Estamos muy entusiasmados en las celebraciones del vigésimo aniversario este año. En los últimos 20 años de Scrub a los Nikkeis.
Y bueno, hemos sido un lugar que ha alojado historias de grandes, con grandes contribuciones eh, y diferentes proyectos. Entonces, también estamos pensando en otro programa durante el año y espero que se puedan sumar al mismo. Y también hemos actualizado toda la información para que sea un recurso importante para preservar las historias japonesas y niponas de las comunidades en el mundo. También tenemos los álbumes con un nuevo diseño, en donde pueden utilizar los diferentes foros y videos. Vamos a lanzar un directorio de organizaciones Nikkei en donde las instituciones pueden crear su propia página y así compartir informaciones respecto a posibilidades de trabajos, becas, etcétera. Entonces, de esta manera podemos implementar nuevas funciones para fortalecer nuestra comunidad internacional y aumentar nuestra conexión entre los Nikkeis en todo el mundo en los próximos años. Entonces, los alentamos a que puedan inscribirse para recibir nuestro boletín mensual y también para seguirnos en las redes. Bueno, esto sería una breve actualización de cómo estamos con el proyecto. Y el festival de Descubra los Nikkei es el primer evento de este 20º aniversario que muestran los diferentes aspectos de nuestro trabajo. Una festival comunitario en donde se han sumado organizaciones y la comunidad, así como en nuestro directorio, así como es el espíritu de nuestro directorio y de las actividades que organicemos. También tendremos este panel que aliente a que las personas puedan compartir sus historias de diferentes modas. Entonces, los invitamos a que compartan sus historias también enviándose artículos o fotos o videos. Y por último, tendremos una recepción en donde celebraremos nuestra comunidad. Entonces, es un lugar para reflexionar, juntarnos y fortalecer nuestros vínculos. Y también estamos muy contentos de poder anunciar que hoy vamos a lanzar nuestra campaña 20 por 20 es para ayudar a compartir nuestras historias y poder construir una comunidad unida a nivel mundial en los próximos 20 años. Entonces, además de nuestro panel y todo lo que hagamos hoy en el Forum Democracy en el que estamos hoy, también tendremos actividades vía Zoom. Aquí tendremos diferentes miembros que nos siguen de Brasil, de Perú, de Canadá, de Argentina, de Cuba, Puerto Rico y tantos otros lugares. Entonces ahora, por favor, déjenme presentarles a Andrew Hirahara. Es a quien ha ganado grandes galardones al compartir sus historias. Es conocida por sus instalaciones sobre religiones, además de una contribuidora de nuestro programa. También ha escrito varios libros inclusivos, Terminal Island y Communities at American Edge. Nuestro Next Japan Mystery, que sucede en Pasadena, California, que será lanzado en marzo de este año. Entonces, muchísimas gracias por tu dedicación a nuestra comunidad y por moderar nuestro panel el día de hoy. Muchísimas gracias, Yoko. Mensore, Yokoso, Dido. Bienvenidos.
con la traducción simultánea. Algunos de ustedes seguramente me escucharon decir bienvenido, bienvenido y bienvenido en los diferentes idiomas. Bienvenidos a nuestra panel de hoy, en donde compartiremos historias Nikkeis internacionales. Tenemos un gran grupo de pensadores y artistas Nikkei de todo el mundo. Andre Hasekawa, Mitch Homa, Gus Hokama, Harumi López Higa y George Okubaro para compartir su trabajo de investigación, interpretación y compartir sus propias historias familiares. Eh, Somos muy emocionados de tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzaremos hoy con cada panelista compartiendo un poco de su experiencia y su propia conexión con las historias familiares en Nikkei. A continuación pasaremos a una discusión moderada y finalmente abriremos para que puedan hacer preguntas. Al- y para aquellos que ustedes nos están acompañando en el Zoom, también podremos tomar preguntas que hagan en el chat. Entonces pueden hacer sus preguntas durante el programa y en un par de instancias nos tomaremos el tiempo para poder responder sus preguntas. Ahora comenzaremos nuestro panel con nuestro primer invitado, que es Andrew Hasegawa, que es un australiano Nikkei de cuarta generación. Eh, bueno, no sé si ustedes sabían que existía un australiano Nikkei y Andrew investiga la historia Nikkei mientras dirige un negocio japonés de artículos de estilo de vida. Es miembro de Nikkei Australia y bueno, que es una cuenta buenísima de las redes y becario residente de Pass Grounds for Churches en el 2023 por su investigación sobre la lucha de los Nikkeis por la libertad, habiendo sido encarcelados y colocados en prisión en Australia y Estados Unidos. Le dejo la palabra a Andrew. Muchas gracias por la amable presentación, Naomi. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Rápidamente quisiera agradecer la invitación a Descubra los Nikkeis. Fue un honor haber sido invitado a venir a Estados Unidos a hacer mi ponencia aquí. Voy a empezar contextualizando la experiencia japonesa australiana de inmigración. El primer inmigrante que se sabe de Japón a Australia fue en 1873. Era una persona adoptada, fue Sakuragawa, y su hijo o hijo adoptado, Togawa, llegaron en 1873. Después de ese momento hubo una entrada de inmigrantes japoneses. Entraron en la década de 1880 para trabajar en la parte de buceo para perlas. Muchos de estos inmigrantes eran de Takayama, buscaban perlas que normalmente se usan para fabricar botones. No eran simplemente buzos, fueron inmigrantes que trabajaban en el norte de Australia, en los campos también. Hubo una comunidad creciente en Sydney trabajando en diversas empresas y facilitaban la exportación de lana a Japón. Ese era el negocio. Japón era el tercer mercado principal. Hubo otras excepciones. Por ejemplo, mi bisabuelo en sí tuvo un resultado inusual. Vino de una alta y buena educación. Quería mejorar sus capacidades de a la hora de hablar inglés. Voy a avanzar y hablar un poco más sobre él, pero antes quisiera mencionar que el 1 de enero de 1901 Australia se volvió en un estado-nación y eso tuvo implicaciones para las leyes de inmigración en Australia, y el mismo año se promulgó la ley de restricción de inmigración el 23 de diciembre de 1901 para mantener a Australia blanca y británica. Y efectivamente
prohibió casi toda la inmigración permanente japonesa a Australia. Y los buzos de perla podían venir a trabajar bajo ciertas excepciones y trabajaron específicamente en el norte del país, en la ciudad de Broome y también State Island. En el caso de Sutaro Asagawa, mi bisabuelo se registró en Hokkaido en 1701 y esto se volvió en una aldea en 1865. Su padre había sido un samurái, se unió a la Comisión de Desarrollo de Hokkaido y trabajó en Otaru. Su esposa, Matsuko Koike, era de Tokio y sospecho que mi bisabuelo pasó mucho tiempo con los parientes de su madre, de los cuales recibió educación. Y podemos entender que tuvo una buena educación por el hecho de observar su caligrafía en un diario. Es muy bien hecha, muy hermosa gracias a la práctica. Vino a Australia buscando aprender inglés, pero antes de eso era un maestro en la región de Kansai. De hecho, había una tarjeta de membresía de una organización educativa ubicada en Kioto, a la cual pertenecía. No sabemos mucho más de eso, pero de todas formas vino a Australia probablemente buscando volver. Era, después de todo, el hijo mayor y llevaba sobre sí unas altas expectativas de cuidar de sus padres cuando llegaran a una avanzada edad. Su padre falleció en 1907 y había una gran presión de que regresara de Australia, pero no lo hizo porque se casó, inició una familia, tuvo tres hijos. Mi bisabuelo era el mayor de tres hijos y resulta que nunca volvió a Japón. Su madre es de una familia que le impidió hacerlo en 1912 y empezó a generar un pequeño negocio de lavanderías en donde era el propietario desde 1901. Antes había trabajado para una familia y no permaneció mucho tiempo con ellos porque tenían empleados japoneses e incluso confiscaban sus pasaportes y logró recuperarlo en una instalación en Melbourne. Pero, ¿qué puedo decir? Después de iniciar el negocio de una lavandería, se encontró como un padre soltero. Su esposa lo dejó con tres hijos. El hijo menor de 3 años o 4 años. Seguramente fueron momentos muy difíciles, así que puedo entender desde los archivos que encontramos que tuvo una amiga y seguidamente fue a la ciudad de Geelong a reencontrarse con antiguas amistades. En ese momento abrió su propia lavandería y cuando nos fijamos en el orden cronológico de los eventos alrededor de la década de 1920, de repente mejoró sus condiciones económicas y adquirió una casa y tuvo la capacidad de abrir un negocio en el centro de Geelong y envió a su hijo mayor a una escuela privada en la ciudad de Geelong. ¿De dónde surgían esos recursos financieros? Era el hijo mayor y las leyes de primogenitura le daban al hijo mayor estos privilegios al final.
y los activos que poseía en Japón habían sido vendidos, se había convertido en un hombre de recursos. Y en aquel entonces eran momentos buenos, pero no duraron mucho. Luego hablo más sobre este punto, pero así como aquí en Estados Unidos, los japoneses civiles fueron arrestados, tenían que registrarse como extranjeros después que Australia le declaró la guerra a Alemania y a todos los aliados. Y 90% de los civiles japoneses fueron arrestados e internados. Pocos lograron escapar esas internaciones y las personas que lograron escapar eran de raza o mestizos. Y en estos campos las mujeres tenían hijos y se formaban unas comunidades bastante pequeñas. Y tuvo la suerte que lo soltaron después de 8 meses de internación y no estaba en sus condiciones óptimas de salud y estaba sujeto a arresto domiciliario. Pero permítanme finalizar antes de mostrarles algunas imágenes. Al final de la guerra, alrededor del 85% de los que habían estado en internamiento fueron deportados. Un pequeño grupo se les permitió quedar porque tenían conexiones fuertes con Australia y eran considerados sujetos británicos. Y pueden pensar que después de la guerra todo se volvió más fácil para los nipo-australianos, pero no fue el caso. El retorno de los prisioneros de guerra de los campos en el sureste asiático generó un odio generalizado hacia los japoneses. Fueron momentos muy difíciles. Muchos japoneses, incluyendo el hermano de mi bisabuelo, enfrentaron mucha hostilidad. Quisiera seguir hablando al respecto, pero antes les quiero mostrar algunas imágenes rápidamente de la época. Este es Tsutoru Hasegawa como en una visita al médico, siempre se vestía de manera impecable, muy elegante. Este es un diario, aquí pueden ver su hermosa caligrafía en japonés. Esta es una imagen, creo que alrededor de 1909, a la izquierda, este es Leo Takeshi y al otro lado está Moto Hasagawa. También vestidos de forma muy elegante y esta es su esposa. Esta es una imagen del hogar. La segunda a la izquierda es Matsu Hasugawa, su madre. Este es un documento de archivo en donde buscaba la naturalización como británico y fue rechazado por ser asiático. Y aquí vemos una imagen. El fotógrafo es George Taro Furuya. Vemos a Taro y a la izquierda está Motoshiro Ito, su esposa, está al lado de mi bisabuela y la mujer a la derecha es George Taro, la esposa de George Taro, y esto fue de alrededor de abril 1930. Pasaba mucho tiempo haciendo jardinería, criando peces, carpas, y esta es una imagen de la belleza de ese jardín. Este es mi bisabuelo y mi tío en su regazo. Y esta es una tarjeta de registro de extranjeros de 1940. Este registro se hizo cuando se declararon enemigos, era bastante complejo, había que ir a la oficina de la policía y luego falleció en 1952, después de su cumpleaños 81. Aquí está el sitio de su sepultura y es hacemos una visita para
conmemorarlo. Bueno, creo que me he quedado sin tiempo ahora. A continuación tendremos a Mitch Homa y seguramente ya lo conocen, pero es un ingeniero aeroespacial japonés-estadounidense de tercera generación con intereses en la historia japonesa y el cristianismo en Japón. Colaborador habitual de Descubra los Nikkei desde el inicio. Ha compartido fotos familiares, documentos e historias de antes de la guerra y la Segunda Guerra Mundial de Japón y los campos de concentración de Heart Mountain y Amache. Mitch. Hola a todas, muchísimas gracias por invitarme. Soy Michelle Homa y crecí no muy lejos de aquí, en una gran comunidad asiática donde son muy populares el fútbol americano, las artes marciales y también trabajé por Japan Airlines, en donde he conocido a muchas personas y crecí con mis eh, abuelos en Seattle. Y he escuchado muchísimas historias de la comunidad japonesa en la iglesia bautista, pero bueno, para mí eran solo historias. Como se comentó antes, mi relación con el proyecto de Descubra los Nikkei se comenzó hace algunos años atrás. Cuando comenzó en el 2004, mi abuela falleció en Seattle, en Washington, y nos dejó 25 cajas que eran un gran tesoro en su ropero. Eran documentos, fotos, elementos de cocina que se remitían a los 1900, algunas fotos del ministerio, de la iglesia en Japón. Entonces, eso me permitió hacer un seguimiento de toda la historia de mis familias. Y cuando Son Jun Kim y Ian McKinsey, algunos de estos amigos me alentaron a dar apoyo a Descubra los Nikkeis porque tenía muchos elementos y fotografías que podrían apoyar a este proyecto. Y entonces aquí, bueno, a todo el mundo les encanta tener esas fotos de familia, como esta que vemos aquí. Aquí vemos a mis bisabuelos y los niños que están con ellos son mis abuelos y también, bueno, como ustedes también eran de la comunidad cristiana, pero lo que me llamó la atención es que mis bisabuelos también fueron arrestados y así también como a mi bisabuela que fue también arrestada y llevado a el centro de internamiento, en donde mis parientes seguirían hablando sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial después de muchos años. Esto comenzó y todas estas fotos incitó a mi curiosidad y empezar a hacer un rastreo de todas estas historias y de lo que realmente había sucedido a mis abuelos después de que habían sido arrestados. Y estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un álbum de los que he realizado para el proyecto. Hemos utilizado mucho este álbum cuando Amachi eh, hizo su proyecto. Entonces, a través de todos elementos, pude hacer un seguimiento de la historia de mi familia, así también del centro de internamientos, porque pude tener acceso a diferentes cartas en Santa Fe y también en otros lugares y escritos que hizo también mis abuelos en el centro de detención de Santa Fe, que luego fueron exhibidos. Y también pude hacer el rastreo y
aprender mucho sobre las experiencias de mis abuelos en esos centros de detención. Y claro, también consiguieron, bueno, llegar a Machi. Aquí tenemos una foto de mis bisabuelos en un lugar no tan alejado de aquí, en donde viven muchos de los artistas hoy en día. Y aquí tengo una colección de las fotos de Amanchi. Entonces, mi bisabuelo consiguió una cámara, introducir una cámara como si fuera parte del equipo dental. Pero bueno, aquí tenemos también mi bisabuelo que hizo el diseño del memorial dedicado a Amachi. Aquí vemos una foto de mi bisabuela y mis abuelos en la inauguración. Entonces fue muy bueno poder conectar las diferentes capas de mi historia a través de estas historias, fotos y documentos. Y inclusive historias bastante extrañas. Por ejemplo, aquí tenemos en mi bisabuelo en 1917 cuando llegó a Estados Unidos para estudiar. Y él tomó esta foto, también esta foto de los niños, el que está en el medio es mi padre, y que está junto con su hermano. Y bueno, cuando mi padre salió de Japón, sus padres plantaron un cerezo en honor, así como en el 2008, en una visita a Machi, fue la primera vez que ellos pudieron volver a Machi después de 63 años. Entonces vimos en estas fotos este árbol, así también como esos tres niños que continuaban vivos ahora con mucha más edad y también con ese árbol tan significativo que ellos mismos plantados. O sea, yo crecí en la iglesia y escuché muchísimas historias de las familias que comenzaron la iglesia en Japón y las congregaciones y los encuentros de catequesis y también el importante rol de las mujeres en todas estas historias como misionarios. Entonces también todas estas historias también tienen sus fotos que me permiten hacer el seguimiento de todo esto. Aquí tenemos una foto del bautismo en la mitad de estas diapositivas. Aquí vemos los bautismos que muchas veces se hacían en las playas y todas las historias de que los budistas no permitían que los cristianos construyeran sus propias ideas y y tenían que hacer sus misas y servicios, celebraciones en otros lugares. Y esto fue parte de esos comienzos de la iglesia. Claro, otros de mis álbumes, bueno, me hicieron pensar cómo de otras maneras creativas puedo usar estas colecciones de Descubra los Nikkeis, esta colección de fotos de la iglesia bautista de Gardner Valley, que está bastante cerca de aquí, desde 1930, 1940. Esto me permitió también entrar en contacto con diferentes familiares y diferentes aspectos de esta historia. Tenemos estas fotos en la misión de ayuda después del tsunami en Japón del 2011. Aquí tenemos los equipos misionarios que fueron en aquel momento y entonces esto realmente se convirtió en una herramienta de planificación en donde podíamos mostrar las diferentes colecciones de fotos y hacer posible que de las comunidades también se puedan conectar y conocer parte de su historia. Y este eran nuestros objetivos como partes del equipo de Descubre a los Nikkeis. Aquí tenemos un panorama general. Tenemos aquí una foto cuando mi bisabuelo se convirtió al cristianismo en Japón. Lo echaron de su casa y nunca más tuvo contacto con su familia originaria. Entonces, cuando
cuando sus padres, cuando cuando mis abuelos murieron, mi padre no pudo ir a su funeral. Entonces aquí tenemos los diferentes elementos de la familia en Japón que pudieron compartir a través del proyecto de Descubra Nikkei. Aquí tenemos diferentes partes de este gran rompecabezas, por así decirlo así. Y también otro aspecto que me llena de orgullo es poder compartir todos estos elementos en esta investigación sobre los descendientes japoneses. Entonces tuve el privilegio de poder compartir estas experiencias con diferentes investigadores de la Universidad de Kanto. Kawin. Esto realmente ha sido una experiencia que me ha llenado de alegría y tenemos, por ejemplo, este elemento que es unas sillas. Este es una de las pocas sillas que ha sobrevivido de los centros de encampamiento y que han sido parte de una muestra itinerante. Esta niña que vemos en el piano es una niña que ha tocado ese piano de mi bisabuela. Y su madre también fue arrestada al mismo día que mi bisabuela y siempre compartieron muchas experiencias en el centro de detención. Las dos familias se convirtieron en mejores amigos y después de la guerra fueron liberados y nunca más entraron en contacto. Y así, a través del proyecto, bueno, pudimos conectarlos en Denver y ellos también pudieron compartir sus historias. Mi bisabuela era, fue también liberada y después, bueno, eh, no pudo retomar el contacto con estos amigos y vemos también después de haber sido liberados de esta detención forzada, nunca más pudieron entrar en contacto. Aquí tenemos una foto mía enfrente de este árbol que plantó mi bisabuelo en Machi. Acá tenemos algunos otros elementos. Recientemente me encanta esta foto porque tenemos muchos de los misionarios norteamericanos bautistas en Japón. Eh, tengo contacto con 7, 8 de estas familias y ahí esta es la otra parte de conectar estas historias de misionarios que nos permiten reconectarnos con todas estas familias. Bueno, esto era lo que tenía para compartir y lo que me ha permitido trabajar junto con el proyecto de descubrir a los Nikkeis como una herramienta maravillosa también de aprender sobre la historia de mi familia. Qué fascinante. ¿Cuántos de ustedes han ido a Australia? Levanten la mano. Bueno, en Zoom también pueden escribirlo en el chat. Así que muchísimas gracias, Andrew. Ahora tenemos a Gus Hokama. Gus Hokama es un galardonado cantautor argentino de ascendencia japonesa. Gus conecta su herencia cultural con la música y la lleva a escenarios internacionales. Inspiradas en la inmigración de sus abuelos de Okinawa, y ya van a escuchar bastante de Okinawa a Argentina en su historia familiar, sus composiciones son un homenaje a su arduo camino de lucha y sacrificio. Y anoche también descubrimos que Gus también trabaja como médico, así que es multitarea. Así que Gus, adelante. Bueno, yo nací en Buenos Aires, ¿no? Y fui criado tanto por mis padres como mis abuelos. I was born in Buenos Aires and raised by my parents and grandparents. Mis abuelos emigraron de Okinawa a Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. My grandparents emigrated from Okinawa before World War II. Su idea inicial era ganar dinero en Argentina para poder después volver a Okinawa para poder ayudar a los familiares que habían quedado allá, ¿no? Their initial plan was to save money and return to Okinawa to support their family.
Pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial, obviamente la idea de volver a Okinawa se desvaneció, ¿no? But when the war started, obviously they weren't able to go back to Okinawa. Mis abuelos en Argentina se dedicaron al cultivo de flores, especialmente de claveles. My grandparents in Argentina dedicated themselves to cultivating flowers, especially carnations. Al principio ellos alquilaban la tierra donde cultivaban y luego a partir del sacrificio y el trabajo pudieron comprar un terreno. So initially they rented land for farming, but after hard work and sacrifice, they were able to buy their own plot of land. Ellos se las arreglaban como podían, ¿no? Obviamente, desde la construcción de su propia casa y de los invernáculos o invernaderos, que era donde cultivaban sus flores. So they basically did everything themselves. They built their own house and they built the greenhouses where they grew the flowers as well. Hay una anécdota de mi abuelo que contaba siempre que antiguamente los invernaderos se hacían de vidrio, ¿no? There was a story my grandfather always told about how back in the old days they built the greenhouses out of glass instead of out of plastic. Y eso hacía que cuando llovía y caía granizo, el granizo hacía que rompa el techo del vernáculo, ¿no? So when it would rain really hard or when it would hail, the glass roofs actually shattered and the crops would be damaged. Entonces al día siguiente la familia y los hijos también de mis abuelos debían recoger los pedacitos de vidrio que caían sobre la tierra. So the next day, the whole family would have to go out and pick up the shards of glass, and then they would start all over again. Pero bueno, gracias al esfuerzo de mis abuelos, ellos pudieron pagarle los estudios a sus hijos, de los cuales, de los 4 hijos, 3 se dedicaron al área de salud y el hijo mayor siguió el oficio de las flores, ¿no? Como mis abuelos. So thanks to the hard work of my grandparents, they were able to pay for their children's education. So 3 of their children worked in the medical field, and the oldest one continued the family trade of flower farming. En cuanto a mí, yo fui a un colegio primario bilingüe donde se enseñaba Nihongo, japonés y español, ¿no? Ahí la mayoría éramos Nikkei y yo creo que fui criado casi como un argentino. I grew up attending a bilingual school which spoke Nihongo and Spanish. Most of the students were Nikkei, but at home I felt like I was raised more Argentine. Había costumbres, como por ejemplo, que habían quedado, ¿no? Como poner el senko en el butsudan o ocasionalmente comer comida japonesa, ¿no? We did have some Japanese traditions like lighting senko on the butsudan or from time to time eating Japanese food. Mis abuelos, entre ellos, hablaban en el idioma okinawense, el uchinaguchi. Between themselves, my grandparents would speak Uchinaguchi, the Okinawan language. Entre ellos y también entre toda la generación que emigró hacia Argentina, ¿no? And between them and also between that whole generation that came to Argentina from Okinawa. Yo obviamente no entendía el idioma, pero mi padre, que fue criado por mis abuelos, sí entiende y hasta puede hablar algunas palabras, ¿no? En Uchinaguchi. Obviously, I couldn't understand what they were saying, but my father did grow up hearing some of that language, so he could understand a bit and speak Uchinaguchi. Durante la secundaria sí fui a un colegio católico, en donde en todo el colegio éramos como 1.500 alumnos, yo era el único con rasgos orientales, ¿no? In high school, I went to a Catholic school where I was the only person with Japanese roots surrounded by Argentine classmates. Quizás ahí me sentía un poco incómodo, ¿no? Pero después, al comenzar la facultad de medicina y posteriormente cuando egresé, esa incomodidad, entre comillas, ¿no? Se transformó en algo positivo. Initially, this made me a bit uncomfortable, but as I grew up and when I started studying medicine, I started to realize that being Nikkei was actually a positive thing.
por lo menos en mi área, ¿no? En el área de salud. La imagen del japonés es la que es estudioso, meticuloso, trabajador. At least in the area of the medical field, the image of Japanese people is hardworking, with integrity, meticulous, dedicated, Lo cual obviamente me enorgullece, ¿no? which makes me feel proud. Y mi verdadero, en realidad, acercamiento a la cultura japonesa fue en el año 2015, My deeper connection with Japanese culture began in 2015, donde tuve la posibilidad de ir a partir de una beca al conocer el lugar donde nacieron mis abuelos. when I had the opportunity to receive a grant to go get to know the land of my grandparents, Okinawa. La municipalidad donde nacieron mis abuelos da becas a los nietos o bisnietos para que conozcan el lugar donde nacieron sus abuelos. The municipality where my grandfather was born offered this opportunity for those grandchildren to go home and visit their ancestral hometown. Ahí tuve la posibilidad de aprender caligrafía, shodo, odori, taiko. So I had the opportunity to learn shodo, odori, and taiko Y también obviamente donde habían nacido mis abuelos, ¿no? El lugar. in the same place where my grandparents were born. Ahí mismo conocí a una mujer empresaria que también había nacido en el lugar de mis abuelos. There I also met a businesswoman who was from the same town where my grandparents were born. Y entre charla y charla, ella me contó que era una empresaria y le conté, ¿no?, que una de mis pasiones era el canto, la composición musical. So between our conversations, I shared with her my passion for songwriting, and I showed her some of my songs. Y le mostré algunas de mis canciones y le gustó y me propuso producirme. So she liked some of the songs that I showed her, and she offered to become my producer. Bueno, gracias a ella, a partir de 2015, me generó tours tanto en Okinawa como en Tokio, ¿no? So thanks to her, since 2015, it gave me the opportunity to go on tour in Japan and in Okinawa. Una de las canciones que me abrió muchas puertas fue la canción que justamente le escribí a mis abuelos. So one of the songs that was the most important is one that I actually wrote about my grandparents. La canción se llama Entre Claveles. The song is called Entre Claveles, or Between Carnations. Y mi productora, la empresaria, hizo la versión en japonés. My producer, that businesswoman, she created the version in Japanese. Ella tuvo, a partir de su trabajo, pudo lograr que yo cante en un festival que se hace cada 5 años en Okinawa. Se llama el Uchinanchu Taikai. So with her help, I was able to perform the song at a festival in Okinawa called Uchinanchu Taikai. En este festival reúne, digamos, a los okinawenses del mundo en Okinawa y se celebran 3-4 días, hacen muchos eventos, ¿no? Ahí adentro. So this is a festival that brings together Okinawans from all over the world in Okinawa. Entonces ella me planteó la necesidad de que yo piense de qué manera presentar la canción. So she kind of made me think about what way I would present that song at the festival. Y entonces estuve pensando, ¿no?, de qué manera poder mostrar la canción sin que sea tan abrupta, ¿no?, desde un principio cantar. Entonces se me ocurrió que podría generar una introducción, un preámbulo entre mi abuelo y yo, teniendo un diálogo con él. So I was thinking about how I could present the song without having it start so abruptly, and I came up with the idea of preparing a video before I began the song that would show a conversation between my grandfather and me. Y así fue como la presenté en el Uchinanchu Taikai y posteriormente en diferentes países. And this is the video that I played in Uchinanchu Taikai and in a few other places, and I think we're about to show it right now. Ahora quería mostrarles la parte de la introducción, no la parte cantada porque eso lo vamos a ver después en la recepción, pero sí la introducción de la canción entre el diálogo, ¿no? So we're going to show you that introduction right now. We're not going to show the song right now because I'm going to perform it later tonight at the reception.
ねえ、おじい、僕はアルゼンチン生まれなのに、なんで僕の顔はこの国の人の顔と違うの？ゴース、僕たちは日本人なんだよ。僕、日本人なの？アルゼンチンに住んでいるのに？そうさ、おじいは17歳の時、おばあと一緒に、3ヶ月も船に乗ってここへやってきたんだよ。3ヶ月？日本って遠い国なんだね。でもおじいたちはどうしてアルゼンチンに来たの？はるか昔沖縄はとても貧しかった。でも南米は仕事がたくさんあってお金儲けができるって聞いたんだよ。おじいたちはよ、南米に新しい生活を夢見てやってきたんだ。沖縄に残した家族を幸せにしてあげようと思ってね。アルゼンチンでどうやって暮らしたの？そりゃ大変だったさ。お金もない、スペイン語も話せない。だから朝から晩まで一生懸命カーネーションを育てたんだ。たくさんの一世はそうやって花を育てて生きてきた。うちなんちはそうだな、働き者だったよ。そっか。今僕たちが普通に暮らせるのもおじいたちのおかげなんだね。ねえおじい、夢は叶えられたの？もちろんここでたくさんの家族ができて、おじいは一平幸せやいびんど。ゴース、アルゼンチン国籍であっても体に流れる血はうちなんちゅだよ。Bueno, para ir terminando, esta canción me dio muchísimas satisfacciones, porque no solo, si bien yo la compuse para mis abuelos, mucha gente se vio reflejada, ¿no?, en la canción. Así que, bueno, sin más, saludo, muchas gracias a todos. This song gave me so much satisfaction because I really wrote it for my grandparents, but I was able to show it all over the world, so thank you so much. Gracias, Gus. Y cuando hablaste de los claveles, muchos californianos del norte y del sur se identificaron porque en un momento hubo muchos trabajadores que cultivaban flores. Y recuerden su nombre, Gus Okama. Lo pueden buscar en YouTube y también creo que el video está disponible en YouTube, ¿no? Bueno, pero vamos a ver la presentación más tarde esta noche. Bueno, a continuación voy a presentar a Harumi López Higa. Es una directora de cine y artista visual peruana, nuevamente con raíces okinawenses. Es miembro fundador de NUNA, la Asociación de Directores del Cine del Perú, investigadora de la Asociación Académica Peruano-Japonesa y beneficiaria de la beca de la Asociación de Becas Nikkei de la Fundación Nippon. Su trabajo incluye cortometrajes, videoinstalaciones y exposiciones participativas. Su trabajo incluye la práctica artística y académica de Harumi, además de explorar temas como la migración y la memoria y las minorías. Además, está cursando una maestría en la Universidad de Kioto. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a Discover Nikkei por organizar este increíble evento y a todos ustedes los que están aquí en persona y también a quienes nos están escuchando y viendo en otros países. Good afternoon. Thank you so much to Discover Nikkei and for everyone who's watching today here in person as well as on Zoom. Mi nombre es Harumi López Higa, soy peruana Uchinanchu y algo que tienen que saber sobre mí
es que me encantan los rompecabezas. My name is Harumi Lopez Iga. I'm a Peruvian Uchinanchu, and something that you have to know about me is that I love jigsaw puzzles. Me parece fascinante cómo una pieza por sí sola puede no entenderse, pero cuando se une con otra, crean sentido y construyen una imagen. It's fascinating to me how a single piece by itself can't be understood, but by putting it together with other pieces, it creates an understanding and it makes a whole image. Sin embargo, así como hay una gran satisfacción cuando puedes ver todas las piezas del rompecabezas, también puede ser frustrante cuando estás a punto de terminarlo y te das cuenta que te falta una pieza. However, just like it's so satisfying when two pieces are joined together, it can also be very frustrating when you're about to finish the jigsaw puzzle and you know you're missing a piece. A veces solo es necesario buscar en la habitación en donde estuviste armando el rompecabezas, pero otras veces resulta que la pieza nunca estuvo en la caja. Sometimes all you have to do is look around the room where you're putting together a puzzle, but other times it turns out that the piece never came inside the box. Otra cosa que tienen que saber sobre mí es que crecí en un hogar conformado por 5 personas: mi mamá, mi papá, mis abuelos paternos, mi oji, oba y yo. One other thing that you should know about me is that I grew up in a household of 5 people: my dad, my mom, my maternal grandparents, Oji and Oba, and me. Cuando tenía 10 años, mi oba falleció y al poco tiempo mi oji también. En ese momento sentí que en menos de un año perdí 2 piezas claves del rompecabezas de mi infancia feliz. When I was 10 years old, my Oba passed away, and some months later, my Oji did as well. At that moment, I felt that in less than a year, I had lost 2 key pieces from the jigsaw puzzle of my happy childhood. A los 12 años, a través del curso de historia, aprendí sobre la inmigración okinawense y japonesa al Perú. At the age of 12, it was through a history class that I learned about the Japanese and Okinawan immigration to Peru. En ese momento supe que mi familia materna, al igual que la de muchos de mis compañeros del colegio Nikkei en el que estaba estudiando, provenían de un remoto archipiélago. It was in that moment that I learned that my maternal family, just like many of my classmates at the Nikkei school where I studied, came from a remote archipelago. Y ese descubrimiento despertó mi curiosidad por querer saber más al respecto. And this discovery sparked my curiosity to learn more about this. Fue así que desde esa edad empecé a recolectar historias orales, fotografías e incluso objetos que me hacían imaginar la vida de mis ancestros. From that age on, I started to gather stories, photographs, even objects which made me imagine a past that brought me to where I am now. No fue hasta el año 2019, cuando gracias a un proyecto llamado Salón de Arte Joven Nikkei, que cada año convoca artistas para reflexionar sobre su identidad y expresarla en una exposición colectiva, que encontré un espacio seguro para sacar todos esos fragmentos que había estado recolectando. It wasn't until 2019, thanks to a project called the Third Hall of Nikkei Youth Art, that every year summons artists together to reflect on their identity and express it in a collective exhibition, that I found a safe space to show all these fragments which I had been gathering. Al ver atentamente estas piezas, pude ver un hilo conductor. Y es que en el caso de mi familia, fueron las mujeres quienes tomaron decisiones que abrieron caminos para las futuras generaciones. When I was looking over these pieces closely, I could clearly see a common thread. In my family's case, it was the women who had made the decisions that opened up new paths for the future generations. De esta manera, mi bisabuela, mi oba y mi mamá se convirtieron en las piezas angulares, en las esquinas de rompecabezas que estaba empezando a reconstruir. It was in this way that my great-grandmother, my Oba, and my mom became the cornerstones or the corner pieces of the jigsaw puzzle that I was starting to put together. Así fue como nació la videoinstalación de Yonsei, This was how my video installation Yonsei was born. que si gustan podremos ver todos juntos al final del panel de discusión. At the end of the panel discussion, we'll be screening the video so that you can all watch it. Durante la cuarentena empecé a compartir la versión cinematográfica de Yonsei en diversos espacios en línea. During the quarantine, I began sharing the short film Yonsei in several different online spaces.
Y en 2021 fui contactada por la Asociación Okinawense de América, en lo que sería la primera proyección de Yonsei con subtítulos en inglés. And in 2021, I was contacted by the Okinawa Association of America for what would be the first projection of Yonsei with English subtitles. Lo que nunca imaginaría es que un documental que trata sobre mi familia me permitiría conocer la existencia de una numerosa familia en Estados Unidos, descendencia de la hermana de mi bisabuelo. What I never imagined was that a documentary about my family would allow me to learn about the existence of numerous family members in the United States, descendants of my great-grandfather's sister. Ese día, a través de una reunión de Zoom, encontré piezas que no sabía que existían, pero que encajaron a la perfección. That day, by way of a Zoom meeting, I found pieces that I had never known existed but fit perfectly. Gran parte de mi familia emigró a Japón antes de que yo naciese, en lo que se conoce como el fenómeno de Kasei. A large part of my family emigrated back to Japan before I was born in what's known as the Dekasegi phenomenon. Si bien ellos ya eran parte del rompecabezas, sus vidas eran una imagen difusa para mí, que se ha vuelto más nítida desde que vivo en Japón y he podido compartir muchos momentos junto a ellos. Even though they were already part of the jigsaw puzzle, their lives were like a very vague image to me, which has become clearer now that I've been living in Japan and I've been able to share more moments with them. En todos los rompecabezas que he armado a lo largo de mi vida, la imagen de la caja siempre me ayuda a saber cómo debería verse el resultado final. Every jigsaw that I've ever put together in my life has an image on the box that helps me know what the final result should look like. Pero en este caso, no existe una imagen fija de cómo debe verse una familia. But in this case, there's no fixed image of how a family should look. Y creo que eso es lo más emocionante, seguir encontrando piezas en diversos lugares y dejarnos sorprender por lo que se nos va a revelar. And I think that's the most exciting part, to keep on finding pieces in different places and being surprised by what's revealed. Al inicio dije que cuando tenía 10 años perdí 2 piezas claves. At the beginning, I said that when I was 10 years old, I lost 2 key pieces of the puzzle. Pero la verdad es que las vidas de mi oji y de mi oba solamente se transformaron. But the truth is that my Oji and Oba's lives have only been transformed. Y es maravilloso ser testigo de cómo cada uno de sus descendientes llevamos un pedacito de ellos con nosotros. And it's marvelous to see how each and every one of us, their descendants, carries a piece of them with us. Y que puedo sentir en cada abrazo que me brinda, incluso si es virtual. And I can feel that with every hug received, even if it's virtual. Thank you. Bueno, podemos sin duda ver tus habilidades para contar historias. Luego veremos el cortometraje. Y yo conocí uno de tus parientes en Los Ángeles que vas a conocer en persona, ¿no? El domingo. Muy bien. Entonces, ahora tenemos a nuestro último ponente, Jorge Okubaro. Es un periodista, escritor y editor brasileño. Ha escrito para medios brasileños sobre política y economía. Entre sus trabajos se encuentra libros sobre la historia personal de su padre y la inmigración japonesa a Brasil. Pero también supimos que Georgie estuvo en prisión en 1971 frente a las represalias de la dictadura brasileña de la época. Así que evidentemente tiene mucho que compartir y su investigación está dentro de los auspicios de la Asociación Brasileña de Cultura Japonesa, conocida como Bunkyo, y además preside el Centro de Estudios Nipo-Brasileños Jinmonken. Así que denle la bienvenida a Jorge. También tenemos a Marjorie, que también habla portugués.
Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer desde lo más profundo de mi corazón la generosa posibilidad que la JANM me dio de venir a Los Ángeles a compartir este momento tan importante y reconstruir la historia de la inmigración japonesa en todo el mundo. Este chico tenía 13 años y algunos meses de vida en 1918. Nunca había dejado la aldea en la que había nacido en Okinawa. Este chico emigró a Brasil y nunca más regresó a su tierra natal. Luego se involucró en el episodio que marcó la historia de la inmigración japonesa a Brasil. El recato, por recato, pudor, son hechos que continúan siendo un misterio para muchos. Y tuvieron lugar inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el caso de Shindoren-mei. Es el nombre de un grupo formado por extremistas nacionalistas japoneses que no admitían la derrota de Japón. Significa la Liga del Camino de los Súbditos. La comunidad japonesa en Brasil estuvo dividida. Los que decían que Japón había ganado la guerra fueron conocidos como los victoristas o Kachigumi. Llamaban a los demás como derrotistas o makegumi y los señalaban de traidores o malos patriotas. Hubo mucha violencia. Durante el periodo de actuación de la Shirin de May, 23 personas fueron asesinadas y 147 fueron heridas en atentados. Cerca de 1.000 japoneses fueron enviados a prisión o interrogados por la policía. Cerca de 400 de ellos se convirtieron en prisioneros. Algunos de ellos tuvieron sentencia, pero no fueron cumplida. Otros fueron sujetos a penas de prisión. Entre los presos se encontraba un niño, Masatero Okubaro, y es mi padre. Y este es el lado más sombrío de la historia de la inmigración japonesa en Brasil. Si no consideramos la cultura de los inmigrantes japoneses, si no colocamos estos hechos en el contexto histórico de Brasil, tendremos la impresión de que los japoneses eran incapaces de entender los acontecimientos y estaban expuestos a practicar las cosas más horribles de que es capaz el ser humano.
En febrero del 2001 hice la reseña de un libro sobre el tema y lo llamé Los Anónimos de Shindo Remney. La policía decía que hasta el 80% de los inmigrantes apoyaban a esa organización. La mayoría de los integrantes eran personas comunes. Debido a sus creencias arraigadas y su formación escolar, por sus hábitos, por los valores éticos. Un inmigrante anónimo con mi padre no podría pensar de manera diferente de al final de este gran conflicto mundial. Al investigar el caso de Shindo Renmei, encontré un material riquísimo sobre la historia de la inmigración japonesa en Brasil. Para contar esta historia, usé la vida de Masatero como una especie de hilo conductor de esta narrativa. Además de la bibliografía que estaba disponible, también consulté fuentes primarias como los prontuarios de los prisioneros en el proceso de Shindo Renmei. Aquí tenemos la ficha policial, la identificación de mi padre en el Departamento de Orden Política y Social en DOPS, porque en Brasil existía restricciones políticas. Había una policía política. En este libro describo a esta persona formado como súbdito del Imperio japonés, Bansai Masatoni. Le traje al libro esa imagen del cotidiano, cómo se afilaba la navaja para afeitarse, el sacrificio del cerdo para una fiesta, la preparación de una sopa de cabrito, la educación rigurosa de los hijos, los momentos raros de placer y felicidad, la dura tarea de poder recolectar el fruto de la planta de café, las heladas, la malaria, la difteria, la muerte, la vida. En la segunda mitad del siglo XIX, Brasil necesitaba de mano de obra extranjera para reemplazar el trabajo esclavo en las haciendas de café. Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Japón se establecieron en 1895. La primera, el primer grupo de inmigrantes brasileños llegó a Brasil el 18 de junio de 1918 a través del navío Casa Tomaru. Eran 781 japoneses. Dejar la tierra natal es una decisión difícil. Aquí les muestro una vez más esta foto del niño Masateru. Es muy expresiva. Esa mirada parece centrarse en un punto lejano.
La mirada parece perdida. Hay una cierta tristeza en su expresión, pero también hay cierta extrañeza. Esta extrañeza es una de las marcas de la vida de quien emigra. Quizás sea la primera de las cicatrices que marca la vida de estas personas. Es duradera. Deja dolores, recuerdos que nunca se borrarán. Los japoneses encontraron en Brasil un país extraño, con un idioma extraño, con comida extraña, con personas extrañas, con una forma de trabajo extraña, con una vida extraña. ¿Para qué? Fue por un sueño, el sueño de una vida mejor, de riqueza, el sueño de poder vencer en la vida. Pero la realidad es implacable. Fíjense el pasaje, la vida de esos pasajeros que estaban en aquel navío. Este viaje que empezó el 25 de abril de 1918 en el puerto de Kobe. El navío se llamaba Wakasamaru. Estos viajeros se acomodaban como podían. Tenían derecho a un espacio diminuto. El baño era limitado. La comida era suficiente para mantenerlos saludables hasta su destino. En ese viaje sucedió una epidemia de meningitis que mató cerca de 60 pasajeros. El navío estuvo retenido en Singapur en cuarentena por casi un mes. Masatero en ese navío. Vino con su tío Taru y la tía Ushi. La vida en la hacienda de café será mejor, pensaba y se animaba. Escuchó que recoger café era como recoger dinero. Trabajar en la cosecha de café nunca fue una tarea simple. En la foto pueden ver a inmigrantes japoneses en una hacienda de café. La producción pocas veces se parecía con aquella que anunciaban los anuncios. En el caso de Masatero y sus tíos, la situación fue particularmente mala. Cuando llegaron para trabajar en la hacienda de San Martino, en el estado de San Pablo, en julio de 1918, hacía poco más de un mes que había sucedido una gran helada. Muchos años después, meteorólogos confirmaron que esa había sido la peor helada de la historia, en donde la temperatura llegó a 2 grados bajo cero.
El sentimiento de frustración, tristeza, decepción, desencanto de todas esas personas se sintetiza de una manera conmovedora en los Boy Haiku que están aquí en la pantalla. Yusareya kokage ni nante kohirusa. Al anochecer, la sombra del árbol lloré recogiendo café. Pienso en el inmigrante que huyó, estrella luz en un prado seco. Estos dos poemas fueron firmados por Hyo Kotsu. Era con este nombre que Yurei Uetsuka, un pionero de la inmigración japonesa en Brasil, firmaba sus poemas. Las huidas de la hacienda eran comunes, como nos muestra este poema exhibido. A fines de 1920, el gobierno japonés construyó en Kobe un hospedaje de inmigrantes. Aquí los inmigrantes se sometían a exámenes que exigían las autoridades brasileñas. Este es el registro del estado de salud de mi madre, Sako, debido a su formación y la brutal represión de la dictadura de 1937 a 1955 en Brasil. Muchos no consiguieron entender lo que sucedía en el mundo. Las transmisiones en japonés no podían ser captadas en Brasil. Las publicaciones en japonés no podían circular. Inclusive no se podía hablar japonés en ambientes públicos. Con el pasar del tiempo, la mayoría entendió que en Brasil es en donde sus hijos vivirían. El proceso de urbanización de los inmigrantes japoneses se aceleró. Profesiones urbanas como las de peluquero, los tintoreros, los verduleros, pasaron a ser desarrollados por los inmigrantes y sus familias. Otros continuaron sus actividades agrícolas tradicionales. Antes de la guerra, ya había descendientes de japoneses que se habían recibido en la Universidad de San Pablo. El número de Niseis de cursos superiores creció exponencialmente después de 1946. Pero solo en la preparación de las conmemoraciones del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de San Pablo, en 1954, que los japoneses se unieron para darle a la ciudad un homenaje de valor histórico.
El pabellón japonés en el Parque Ibirapuera en San Pablo es el resultado de todo ese trabajo. De este trabajo conjunto es que nace la Sociedad Japonesa de Asistencia Social Bunkyo, que es la asociación más representativa nipo-brasileña en el país. El Centro de Estudios Nipo-Brasileños, San Pablo Jimonken, es el fruto de la preocupación de académicos, investigadores, periodistas, escritores y artistas sobre la situación de la población nipo-brasileña, sobre todo después del fines de la Segunda Guerra Mundial. El centro se ha destacado como una organización en su campo de actuación. Es posible que desde el punto de vista material, muchos inmigrantes japoneses no hayan tenido éxito en Brasil, pero no se mide el éxito solo por un resultado material. Hay una herencia más importante que dejaron esos inmigrantes. Se trata del hecho de que ellos, en general, consiguieron inculcar en la mente de sus hijos algunos valores duraderos que determinaron la manera de actuar y pensar de esos hijos. Hay excepciones, claro. Mi padre murió sin dejar bienes ni deudas. Nuestra vida, la mía y de mis hermanos, fue la herencia que dejó mi padre. Aquí en la foto tenemos la familia de Masateru. Esta foto es de fines de 1958, comienzos de 1959. Están mis padres, todos mis hermanos y yo. Estoy en pie, soy el segundo a la derecha. Muchísimas gracias a todos. Fue muy hermoso. Invité a los panelistas a tomar asiento. Marjorie, puedes quedarte aquí para traducir cuando sea necesario. Entonces, viajamos de Melbourne, Australia, a Granada, Colorado, a Hiroshima, hasta Perú. Luego fuimos a Argentina y por último a Brasil. Y fue increíble escuchar todas esas historias. Entonces, en función del tiempo, vamos a cortar las preguntas y seguramente ustedes también tengan. Si están conectados en el Zoom, pueden escribirlas en el chat. Y para quienes están aquí presentes, por favor, hagan preguntas que más de una persona pudieran responder para involucrar a nuestros panelistas. Así que les dejo que piensen su pregunta. Entonces, para todos ustedes, quisiera preguntarles,
¿cuál ha sido el mayor obstáculo que enfrentaron a la hora de recopilar información sobre su historia familiar y cómo lo resolvieron? ¿Alguien necesita traducción? Bueno, en mi caso, desde que tenía tanto material, probablemente alrededor de 4.000 fotos y otros 1.000 documentos, eh, pero no leía japonés. Me ayudaron muchas personas que mm, acudieron a Descubra los Nikkei para buscar ayuda. Y pienso que el principal obstáculo que aún enfrento es que tengo cartas muy bien preservadas. Mi padre era pastor de la Segunda Guerra Mundial, soldados de la Segunda Guerra que hacían envíos a la iglesia bautista y esperamos que la familia comparta esas cartas. Son de gran valor desde un punto de vista histórico y son muy personales. Y seguramente las familias no quieren que se publiquen. Algunos voluntarios de los campos de internamiento fueron execrados de sus familias porque se voluntariaron. Enfrentaron situaciones muy difíciles en donde hay documentos y cartas familiares en donde se dice que no querían ser vistos públicamente. Harumi, ¿estás de acuerdo, no? Puedes hablar en español si quieres. Ayer pude conocer la historia de los otros panelistas y creo que a comparación de ellos mi nivel de investigación está recién iniciando. Yesterday, I was able to meet the other panelists and, sorry, what was the second half? Y a comparación de ellos, mi nivel de investigación es como muy inicial todavía. And I felt like in comparison to them, my level of investigation was very in the initial stages. Sin embargo, concuerdo con lo que dice Mitch con respecto al silencio. However, I agree with Mitch with respect to silence. Tanto en mi familia como en la comunidad en Perú hay mucho silencio porque parte de la historia es muy dolorosa. As much in Peru as in my family, there is silence because the story can be very painful. Así que el obstáculo fue el silencio que había en común, pero mi manera de poder enfrentarlo fue teniendo mucha sensibilidad. So the obstacle was something that we had in common, but my way of confronting it was through sensitivity. Ponerme en el zapato de mis familiares o de otros miembros de la comunidad y también saber y cuidarlos y qué historias se pueden contar y qué otras son mejor tenerlas en reserva. Putting myself in the shoes of other people and thinking about which stories I wanted to share and which ones I wanted to keep personal. Yo he estado recopilando información de mi bisabuelo desde que era chico, específicamente cuando era adolescente. Las principales fuentes fueron mi abuela, Tetsutaro, su hija, que lo cuidó a lo largo de su vida. También vivió en la misma casa que mi padre y algunos de los hermanos de mis padres me dieron bastante información. Había muchos documentos, no tanto como Mitch, de hecho eran pocos. Así que montar todo el rompecabezas, así como Jarmil describió el rompecabezas. Hay piezas que faltan de ese rompecabezas. Así que ha sido un trabajo amoroso durante muchos años y seguramente hay algunos aspectos de la vida de mi abuelo que no he podido entender con gran claridad y por lo tanto es una biografía bastante amplia que yo he creado, pero también hay objetos asociados o relacionados a su vida,
que en su mayoría fueron donados al Museo de la Inmigración en Melbourne. Y fueron objetos que me siguieron a lo largo de mi vida. Y al verlos, es posible interpretarlos porque los objetos cuentan historias. Y aún estoy trabajando en la historia de mi bisabuelo. Hay un par de cartas escritas sobre un porcentaje, que un porcentaje de la población japonesa no puede leer, pero en la Universidad de Sydney están trabajando en esa carta. Y por lo que entendemos, fue mi tío que lo estaba reprimiendo por no haber regresado a Japón. Y obtendré más respuestas cuando concluya esa traducción. Ya tiene algunos años que seguramente me llevará a hacer ajustes sobre los libros que he escrito. Gus, Obviamente yo no soy investigador, ¿no? Me dedico más a la parte de composición musical, ¿no? Obviously, I'm not a researcher. I'm more involved with the musical composition. Mi búsqueda más que nada tenía que ver con una búsqueda familiar y quizás enfocada más que nada a mis abuelos. What I have to do has to do with the family side and more than anything, my grandparents. Y quizás lo que más me llama la atención es conocer cómo sentían mis abuelos, cómo pensaban, ¿no? What really grabs my attention is what my grandparents thought about and how they felt. Y poder de alguna forma canalizarlo o capitalizarlo a través de la música. And to be able to channel that in some way through music. George. Bueno, escribir un libro es una aventura fascinante y temeraria. Nunca sabemos el resultado que vamos a obtener. Y también cuando se empieza a hacer una investigación, no sabemos qué vamos a encontrar. En algunos momentos hubo debates internos en la familia sobre si se publicaba algo o no. Y aunque no lo parezca, mi familia es una familia tradicional, apegada a los hábitos de Okinawa y los valores de Okinawa. Y el rol del Onichan y Onisan es fundamental en las decisiones domésticas. Onisan dijo, publica todo lo que descubras. Sí, dijo, tienes que hacerlo público. Así que publiqué el libro y fue sorprendente, pero al mismo tiempo fue sorprendente ver cosas que no esperábamos, episodios dramáticos que no conocemos a lo largo de la investigación. Noté que eran realidad y estaban bien documentados. Y lo publiqué. Está en el libro. Así que esa es una de las mejores experiencias. Y lo segundo es el destino que tiene una obra. Escribí el libro porque pensé que debía darle una versión a aquellos hechos. Investigué y descubrí una línea de interpretación de tales hechos y los publiqué.
Y cuando digo que el destino de un libro es una sorpresa, a veces algo encantador o algo decepcionante, me contentó mucho cuando Harumi me mostró una foto. Y hay un ejemplar de mi libro aquí en la Asociación de Okinawa de California. Nunca me lo hubiera esperado. Muchas gracias, Harumi. Muy bien, podemos pasar el micrófono para las preguntas de la audiencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta allá? Voy a repetir la pregunta. Está dirigida a nuestros presentadores de Australia y Brasil. La familia, sus familias estuvieron directamente afectadas por la guerra y tuvieron el mismo trato recibido. Quisiera responder primero esa pregunta. Tsutsuru Hasegawa estuvo arrestado el día de Pearl Harbor. Tuvo que registrarse como extranjero al inicio de 1940 en la estación de policía. Así que se supo exactamente dónde vivía. Luego la policía llegó, lo arrestaron y seguidamente fue entregado a las autoridades militares. Luego fue llevado al campo de internamiento en el norte de Melbourne. Este campo, Tsutsura, albergaba familias y hombres del estado de Victoria. Además, albergaba prisioneros de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, y tenían un régimen de internamiento y estuvo también sujeto a arresto domiciliario. No estoy muy seguro sobre si respondí la pregunta, pero después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando las personas volvieron a la costa oeste, se establecieron con el objetivo de reconstruir sus vidas y su situación económica mejoró poco a poco. Y a fin de cuentas, los Estados Unidos ofrecieron reparaciones y disculpas a los japoneses alrededor de 1980. En Australia no hubo ni disculpas ni reparaciones. La comunidad era tan pequeña que no hubo una masa crítica diseminada en los puntos geográficos del territorio. No hubo una liga como en Estados Unidos. Y quisiera darles algunas cifras. La comunidad estuvo reducida a un número tan pequeño el 30 de junio de 1947, el primer censo en años. 335 personas se identificaban de origen japonés o descendientes de japonés. 177 eran mestizos. Entonces tenían un padre que no era japonés. 158 se identificaban como 100% de etnia japonesa, pero 77 eran nacionales de Japón.
y de los cuales 8 eran solo mujeres, solo 8 eran mujeres. Y el ambiente posguerra de Australia era de gran opresión si eran japoneses por el regreso de los japoneses, los prisioneros de guerra. Y bueno, voy a detenerme aquí, estoy hablando demasiado. Creo que la pregunta no era solamente dirigida a los latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, Harumi y Gus pueden responderla también. Sí, George, por favor. Sí, gracias. Brasil rompió relaciones diplomáticas con Japón en enero de 1942. Fue un mes y medio después del ataque a Pearl Harbor. Fue en una reunión llamada la Conferencia de Río de Janeiro que congregó a los gobiernos de Estados Unidos y de todos los países de América. La presencia japonesa en Brasil ya estaba siendo mal vista por la mayoría de la población brasileña, porque Japón estaba en guerra. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Japón y Brasil trajo más dificultades a los inmigrantes japoneses. Siendo que ya habían sido mal vistos, los brasileros quedaron sin una representación formal de su país. En los años siguientes, los japoneses fueron severamente reprimidos por la policía. Sus actos, sus palabras, sus acciones eran frecuentemente vigiladas o eran delatados por vecinos o miembros de la comunidad. El- En 1943, cerca de 6.500 japoneses residentes en el litoral del estado de San Pablo fueron retirados de su lugar. Eran considerados potenciales espías de las fuerzas enemigas de Brasil. Esta represión, junto a la actitud de la dictadura de Getúlio Vargas, hizo que sea cada vez más difícil la vida de los japoneses en Brasil en aquel periodo. Después de finales de la guerra, después del episodio que comenté en mi charla, muchos japoneses continuaron en prisión bajo un régimen que llamaría inhumano. La tortura era una práctica común de la policía en aquel entonces. El año pasado, en julio, el gobierno brasileño, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decidió pedir una disculpa formal a las familias de las personas que sufrieron malos tratos y
a quienes no se les respetaron sus derechos humanos en aquel periodo. Gracias. Debido al tiempo, porque también queremos ver la película de Harumi, entonces pueden acercarse a cualquiera de nuestros panelistas en la recepción, en donde también habrá comida y bueno, y entablar una charla con ellos. Entonces, continuaremos con el programa y quisiera agradecer a las quienes realmente nos siguen en línea, pudieron acceder a la traducción. Quisiéramos agradecer a Glenda de la Fuente, Marie, a Marisa Shirasuna, Cieni. Esto ha sido maravilloso, escuchar todas esas historias de todas partes del mundo. Y vemos que el mundo se ha realmente expandido al escucharlos a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.